Bienvenidos al Papi Te Lo Cuenta. Hoy, la historia de Phil Collins. Este programa es presentado por Bicicletas Corrente, www.bicicletascorrente.com, porque si es corrente, es buena. Rolando Garmendia Óptica. Hoy vamos a hablar de un hombre que marcó los 70, 80 y 90 con su voz única, su batería poderosa y sus canciones que todos hemos cantado al menos una vez. Un músico que pasó de tocar al fondo del escenario a ser una superestrella mundial. Les quiero contar la historia de Phil Collins. Phil Davis Charles Collins nació el 30 de enero de 1951 en Chiswick, Londres, hijo de Greville Phyllis Austin Collins, un agente de seguros, y Winifred June Collins, quien era agente teatral. Se crió en una familia que fomentaba la creatividad. Desde pequeño, la música fue su refugio. A los 5 años, recibió una batería de juguete y desde allí nunca dejó de golpear los tambores y platillos. Por supuesto que su madre, siendo agente de talentos, le abrió puertas en el mundo artístico desde muy temprano. Pero Phil no solo fue baterista, también fue actor. De niño actuó en series y hasta participó como extra en películas como A Hard Day's Night de los Beatles, 1964. Aunque el cine lo tentaba, su destino estaba en la música. En 1969, Collins consiguió un puesto en la banda de rock británica Flaming Youth. Lanzaron el álbum conceptual Arc 2 con Fontana Records. El disco tuvo una excelente acogida, pero no tuvo mucho éxito más allá de eso. La banda se separó en 1970. Su gran salto ocurrió ese mismo año, cuando respondió a un anuncio de la revista musical británica Melody Maker, donde estaban solicitando a un nuevo baterista, lo que lo llevó a una audición con la banda Genesis. La audición se celebró en la casa de los padres del cantante Peter Gabriel, que tenía piscina. Como Collins llegó temprano, la banda le sugirió que se diera un chapuzón mientras audicionaban a los demás bateristas. Cuando se sentó frente al equipo, superó la audición y consiguió el trabajo. La banda en aquel entonces estaba liderada por Peter Gabriel. Al inicio, Collins era el hombre del fondo, pero todo cambió en 1975, cuando Gabriel dejó la banda. Después de más de 400 audiciones fallidas para encontrar cantante, a regañadientes y casi por desesperación, sus compañeros le pidieron que asumiera el papel de vocalista principal. Ese momento cambió para siempre la historia del rock progresivo. Y vaya que lo hizo bien. Con Collins al frente, Genesis pasó de ser una banda de culto a conquistar las listas de éxitos, sobre todo en los años 80. Su primer álbum como líder, A Trick of a Tale, de 1976, convirtiéndose en un éxito crucial. En 1981, Phil Collins lanzó su carrera como solista con el disco Face Value, donde estaba la inolvidable In the Air Tonight, una canción envuelta en misterio, con ese redoblete de batería que se convirtió en uno de los más famosos de la historia. Lo curioso es que muchos creyeron que la letra revelaba un crimen real que Phil presenció, pero él siempre aclaró que la canción hablaba de su dolor tras el divorcio con Andrea Bertorelli, su primera esposa. Se dice que por causa de una infidelidad de ella con un pintor. Y aquí entra un dato personal. Phil Collins se casó 3 veces
y cada una de esas relaciones dejó cicatrices en su vida y también en su música. En los 80, Collins se convirtió en el rey de las baladas y del pop rock, con éxito como Against This Old Odds, One More Night, You Can Hurry Love y más adelante Another Day in Paradise, que ganó el Grammy a Grabación del Año en 1991 y visibilizó la problemática de las personas sin hogar. En paralelo, siguió con Genesis y juntos lanzaron discos que marcaron época, como Invisible Touch en 1986, con hits que dominaron las listas de Estados Unidos. Pero Phil no solo brilló en la música, volvió al cine. ¿Y de qué manera? En 1999, Collins compuso la banda sonora de Tarzán para Disney, grabando las canciones en varios idiomas él mismo: inglés, francés, alemán, italiano y español. El tema You'll Be in My Heart le dio un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy. No era la primera vez que trabajaba para el cine, pero sí la más reconocida. Claro que su vida no estuvo libre de sombras. Durante los 90 y 2000, Phil enfrentó problemas de salud, especialmente en sus manos y su espalda, lo que lo obligó a dejar la batería que tanto amaba. También tuvo batallas personales con el alcohol y las dolorosas rupturas matrimoniales que la prensa británica no dejó de exponer. A esto se sumó la crítica. Muchos lo acusaban de ser demasiado comercial e incluso en los 2000 se convirtió en objeto de burlas. En el episodio Timmy 2000, los creadores lo satirizaron, mostrándolo cantando una parodia de You'll Be in My Heart, siendo abucheado y después provocando un final bochornoso. Pero su música hablaba más fuerte, porque si algo tiene Phil Collins es que sus canciones nunca dejaron de sonar. En total, vendió más de 150 millones de discos entre su carrera en solitario y con Genesis, siendo, junto a Paul McCartney y Michael Jackson, los únicos 3 artistas en lograr esta hazaña, lo que lo convierte en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Su legado está en sus canciones, en ese redoblaje de batería de In the Air Tonight, en la emoción de Against All Odds y en la esperanza de You'll Be in My Heart. El 26 de marzo del 2022, Collins ofreció su última actuación en el O2 Arena de Londres con Genesis. Phil Collins nos ha enseñado que la música puede ser refugio, desahogo y alegría. Desde las luces de los estadios hasta la oscuridad de sus batallas personales, siempre encontró la forma de emocionar al mundo. Y esa es la huella imborrable que deja en la historia de la música. De la historia de la música hay mucho que decir y el papi te lo cuenta. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y que la música nos una en una nueva historia. Este programa fue presentado por Bicicletas Corrente, www.bicicletascorrente.com, porque si es corrente, es buena. Rolando